Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Muy bien, lo invito a que abra su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 1. Vamos a leer la palabra. Dice: de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Diga incesto. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Amén. Acompáñame a orar. Padre de la gloria, Señor, hoy queremos colocar el estudio de tu palabra, Señor, delante de ti. Pedir que tu Espíritu Santo, Señor, sea viniendo, descendiendo con poder, tocando cada una de nuestras vidas, de los que estamos aquí, de los que nos ven a través de la internet, porque sé que esta palabra trascenderá, Señor, y llegará a los rincones que tú quieres que llegues para que cambie y transforme las vidas, Señor. Yo estoy aquí, Señor, y quiero ser un instrumento en tus manos. Sé que tú ya me has hablado a través de esta palabra. Quiero que me sigas edificando y que sigas edificando tu casa, tu iglesia, Señor, porque necesitamos ser obedientes a tu palabra y necesitamos caminar contigo. Así que, precioso Espíritu Santo, toma el control de esta predicación, toma el control de cada vida, Señor, y sé tú ministrando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como le decía antes, el título de este mensaje se llama Consintiendo el pecado. Y usted dirá: otra vez este hermano hablando de pecado. Pero hermano, a mí me ha gustado mucho y he estado estudiando últimamente el apóstol Pablo, y si ustedes recuerdan, las predicaciones que Dios me ha permitido tener han sido a base del apóstol Pablo. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, porque tuvo un encuentro con Jesús y el Señor Jesús lo designó para que en su nombre nos trajera salvación a los gentiles. ¿Cuántos dicen amén? Y número dos, porque el apóstol está hablando a creyentes. ¿Cuántos creyentes hay? Le está hablando a la iglesia. Y es bueno entender que si Dios le está hablando a la iglesia, nosotros somos iglesia, esta palabra es para nosotros. Ahora, hay muchas iglesias que no tocan estos temas de pecado, porque dicen: no, si usted habla de pecado, la gente se va a ir. Es más, es pecado hablar de pecado. Pero nosotros tenemos que ser confrontados con la palabra. ¿Cuántos lo creen? Porque mire, hermano, es importante entender que si verdaderamente nosotros somos cristianos, hijos de Dios, debemos estar confrontados con la palabra y mirar si el camino por el cual vamos está bien, es un camino derecho, es un camino que nos lleva a salvación. Estamos seguros, tenemos la esperanza que si un día partimos de esta tierra, nos vamos con el Señor. ¿Cuántos están seguros que si parten hoy se van con el Señor? No todos. Entonces, cuando uno mira la palabra, dice: qué bueno es saber si voy por el camino, porque no hay sea que le pase como la gallina de mi tío. ¿Quiere que le cuente qué le pasó a la gallina de mi tío? Yo estaba muy niño, o sea, estamos hablando de historia patria. Y yo me acuerdo que fuimos a visitar a un tío que vivía en el campo. Entonces, para el almuerzo iban a hacer un sancocho ¿de qué? De gallina.
Y yo no sé cómo matan hoy en día las gallinas, pero en esa época, ¿qué hizo mi tío? Cogió la gallina, la cogió de las patas y del pescuezo y la puso sobre un madero. Y otro que estaba ahí cogió un machete y... Salvaje, ¿cierto? Pero cuando le sirven pechuguita a la plancha con papa a la francesa y con salsita encima, usted no se pone a preguntar cómo matarían este pollo. El caso es que el machetazo y mi tío estaba así, ¿y qué hizo él? Soltó la gallina y esa gallina salió corriendo. Ella pensó que se había salvado, pero lo que no se había dado cuenta es que iba sin cabeza. Yo lo vi, qué impresión para un niño ver eso, ¿no? Entonces hoy en día pasa lo mismo con el cristiano. Él cree que va seguro a la salvación y de pronto va sin cabeza. Hay que tener cuidado, hermano. Y eso es lo que el apóstol hoy nos está hablando y es lo que nos está enseñando a través del Espíritu Santo. Así que vamos a tener este estudio que el Señor nos va a hablar. ¿Cuánto lo quieren? Entonces concéntrese para que no se le olvide. Número 1, en Números Romanos, el pecado oculto. El pecado oculto. Yo he aprendido algo de mi pastor Abraham, y es que con la palabra no se corre, hay que escudriñarla. ¿Cuántos quieren escudriñar la palabra? Entonces vamos a escudriñar esta palabra. Primero en Números Romanos, el pecado oculto. Número 1, Dios saca lo que está en tinieblas a la luz. Repita conmigo, Dios saca lo que está en tinieblas a la luz. Vamos al pasaje que estamos leyendo, Primera de Corintios 5, pero la parte A. Dice, de cierto se oye, diga se oye, que hay entre vosotros ¿qué? Fornicación. Pare ahí. De cierto se oye. Quiere decir que en la iglesia de Corinto había un pecado que se llamaba ¿qué? Fornicación. Y ya empezó a correr el rumor y llevaba seguramente mucho tiempo que la iglesia de Corinto estaba consintiendo ese pecado que ya empezó a extenderse como un rumor. ¿Sabía usted que un rumor es más fuerte que una bomba atómica? Eso corre, hermano, y va carcomiendo y mejor dicho. Entonces, quiero que lea este pensamiento. Hay quienes esconden sus malas obras de los hombres sin tener en cuenta que nada se le puede esconder al Dios que todo lo conoce. Diga omnipresencia. Dios es un Dios ¿qué? Omnipresente. Entonces vuelva a leer entendiendo que Dios es omnipresente. Hay quienes esconden sus malas obras de los hombres sin tener en cuenta que nada se le puede esconder al Dios que todo lo conoce. O sea, ¿cómo pretendemos nosotros hacer cosas y no entender que hay un Dios que todo lo creó y que está en todas partes y que llega hasta los rincones más profundos y que llega allá detrás del arbolito donde tú te vas? Cuando tú le dices a tu esposa que es que tienes que trabajar hasta tarde y no estás en la oficina. Y tú, sí, claro, puedes engañar a tu esposa, puedes engañar a tu esposo, pero a Dios nunca lo podrás engañar. Porque ¿qué dice el Salmo 139? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Dice así o no? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, tú estás allí. Tenemos que entender que de Dios no nos podemos esconder, que podemos burlarnos del hombre, pero del Señor no podemos burlarnos nunca. Amén. O allá ahí. Amén. Yo quiero que mire Isaías 29:15, lo que dice Isaías 29:15. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están ¿en qué? En tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? No, casi nadie lo está viendo, hermano. Hay hermanos que les gusta echar chorrito, pero en Bogotá no, porque de pronto hay algún hermano cristiano. Vámonos para el llano, vámonos para Melgar, vámonos para una finca, vámonos por allá que nadie nos conoce, allá nadie nos está. Pero no entiendes que Dios te está viendo. Aunque te escondas donde te escondas, el Señor está viendo tus acciones y mis acciones. Y es lo que le estaba diciendo a la iglesia de Corintios. Se oye que hay un pecado en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo sabe. Por más que nos esforcemos por tratar de esconder lo malo que hacemos, más temprano que tarde Dios sacará
todo a la luz. Quiero que repitamos este pensamiento. Por más que nos esforcemos por tratar de esconder lo malo que hacemos, más temprano que tarde, Dios sacará todo a la luz. Usted puede decir eso con agüita y jabón se pasa. Sí, ¿cómo no? Eso nadie se va a enterar, nadie se va a dar cuenta. Pero cuando menos lo pienses, ese pecado que estaba oculto, un día Dios permite que salga a la luz. Usted sabe, y si no sabía, nosotros con mi esposa llevamos más o menos 12 años atendiendo consejería en esta iglesia para la gloria de Dios. Y tenemos que atender mucha restauración familiar. Y esa restauración familiar casi siempre es por la infidelidad o de él o de ella. Pero yo le digo que del 100% de una infidelidad, el 99.9% se descubrió porque lo pillaron o la pillaron. No porque dijo, uy, me arrepiento, estoy arrepentido y voy a confesarle a mi esposa, a mi esposo este pecado. ¿Saben dónde se delata hoy la gente? Gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales. Que usted se fue a bañar y dejó el celular por ahí y de casualidad le entró ese mensaje. ¡Ring! ¿Estás solo? No. Y su esposa le contesta, sí, estoy solo. Y ahí, hermano, se destapa la olla. Y cuando sale usted del baño con la toalla, su mujer, ¿quién es fulanita? Oh, se le cae la toalla. Hermano, estoy hablándole a hermanos, no le estoy hablando a incrédulos, estoy hablando a creyentes. Nosotros atendemos a que son cristianos. Usted quiere que todo quede escondido, pero Dios va a decir, no lo voy a dejar escondido. Así que si hoy viniste aquí, me estás viendo a través de la internet, Dios te está diciendo, es mejor que hagas algo con ese pecado. Porque tarde que temprano, ese pecado va a salir a la luz. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, diga desnudas, y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. No hay cosa que se pueda esconder de Dios. ¿Quién se puede parar frente a Dios, resistir su mirada y tratar de esconderle algo a Dios? Dígame, hermano. No puede. El poder de su mirada nos desnuda. Dice que todas las cosas están ¿qué? Desnudas. Que nosotros pretendemos esconder todo. Pero yo te digo algo, pecado secreto en la tierra, escándalo abierto en el cielo. Lo que tú estás haciendo aquí pasito, allá está subiendo como gritos. Lo que tú estás haciendo aquí en las tinieblas, allá sale a la luz. Dios lo tiene allí. ¿Alguien está hablando de Dios? A nadie, no es para esta iglesia. Segundo, el pecado oculto sale a la luz para vergüenza del creyente. Vuélvalo a leer. El pecado oculto, ¿qué pasa? Sale a la luz para vergüenza ¿de quién? Del creyente. Mire el pasaje que estamos leyendo, 1 Corintios 5:1, la parte B. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, en otras versiones dice entre los paganos. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, lo que está diciendo es aquí, miren, ni siquiera los paganos cometen los pecados que cometen los creyentes. Eso es lo que está diciendo la palabra aquí. Porque los paganos, aunque no conocían la ley como la conocían los judíos, como la conocía la iglesia de Corinto, ellos no se atrevían a hacer una cosa como esa. Decían esto no está bien. Pero ellos sí conocían la ley, porque Levítico 18 dice que no te llegarás a pariente cercano. Dice Levítico 18, mire la ley. No descubrirás la desnudez de la esposa de tu padre. ¿Y qué estaba haciendo? Se estaba acostando con la esposa de su padre. El que cede a la tentación tendrá que pasar por la vergüenza de presentarse frente a aquellos a los que un día les compartió de Dios, y ahora el Señor será motivo de burla. Este hombre de Corintio hacía parte de una iglesia, muy seguramente estaba predicando, muy seguramente estaba saliendo a evangelizar, muy seguramente trajo a muchos a la iglesia. Pero y cuando se enteró toda la gente de este pecado tremendo de este hombre, ¿cómo cree que quedó él?
¿Cómo cree que queda la iglesia? ¿Cómo crees que quedas tú cuando tú le has compartido a tus compañeros del Señor? Cuando les has dicho que no se emborrachen porque los borrachos no heredarán el cielo, que no adulteren, que no le sean fiel a su esposa, que no le sean infiel a su esposo. Y cuando hacen la reunión de la oficina, usted sale, como dice el pastor, tuítico, vomitado. ¿Cómo queda usted al otro día? Dígame, ¿con qué cara? O cuando usted se fue y se acostó con una compañera de la oficina, siendo usted casado y ella casada, y la oficina, todo mundo se dio cuenta y sabía que tú eras cristiano, que eras el que les compartía, el que les decía, venga, hagamos una oración. Eso es lo que está pasando en esta historia que nos narra la palabra de Dios en la iglesia de Corinto. Es vergüenza, hermano, cuando nosotros predicamos del Señor, cuando dejamos que la tentación ceda en nuestra vida, porque todos tenemos tentaciones a diario. ¿Cuántos tienen tentaciones? ¿Eso es pecado? El pecado es ceder a la tentación. Yo me acuerdo que uno de los hombres que me predicó a mí, porque a mí digamos que Dios envió 3 personas como al mismo tiempo a predicarme de Él. Y yo después me ponía a pensar y dije, había un propósito. Dios envió a 1, envió a 2 y envió a 3 en el mismo tiempo más o menos. ¿Y sabe por qué hoy me doy cuenta que era lo que Dios quería hacer? Quería preparar mi corazón para lo que se venía para mi vida. Y Dios quería llamarme y decirme, yo quiero estar contigo porque van a venir cosas tremendas a tu vida. Pero uno hay veces no quiere escuchar y después tiene que sufrir las consecuencias. Y uno de estos hombres, yo un día les compartí de uno que me arrancó un divino niño de 1,20 por 1 metro, ¿se acuerdan? Ese fue uno que me compartió y me arrancó mi divino niño de mi negocio. No me gustó la forma que me compartió, pero era la forma de él de compartir. Pero otro que me compartió era un amigo de farra, un amigo de tragos, un amigo de bohemia, el que era el más guapachoso, el que hacía las vacas y todo. Un tiempo se desapareció y no volvió. Cuando un día regresó donde nosotros estábamos al comercio, ¿y qué hubo? Uy, llegó el que arma la rumba. Hoy, mejor dicho, no llegamos a la casa, como dice por ahí un narrador. ¿Y qué pasó? Que cuando este hombre empieza a hablarnos y empieza a hablarme, ya lo noté diferente. Me empezó a hablar de Dios, del Señor. Y yo, ¿viste qué le pasó? Se enloqueció. Entonces ya nos empezamos a mirar y dijimos, este man. Y él nos seguía compartiendo y nos seguía compartiendo y nos seguía enseñando. Pero un día cometió un error, diga error. Él sabía dónde nos reuníamos los viernes en la noche y allá fue a compartirnos de la palabra. Diga error. Todo tiene su tiempo, ¿no? Él entró allá y empezaron, pero tómese una. ¿Sí le han dicho a usted eso? ¿O es que su pastor le prohíbe? Una no le hace daño, es para que nos acompañe. Tómese una. Accedió a una y le pasó literalmente lo que el pastor nos ha dicho. Terminó debajo de la mesa, borracho y con la Biblia al lado. Eso que ustedes hacíamos nosotros, al otro día nos burlábamos de ese hombre. Decíamos, oiga, mire el que vino es que a compartirlo, mire cómo lo volvimos, le ganamos. Vergüenza, él no volvió. Se pasó mucho tiempo sin volver porque ¿con qué cara? Y eso es lo que hace el diablo, hermano. El diablo promete mucho, da poco y roba el alma y te avergüenza. Y después ¿con qué cara vas a ir con tus familiares que te conocen que eres cristiano y fuiste el que saliste borracho? Y fuiste el que engañaste a tu esposa. Y qué vergüenza con la familia que se enteren que el cristiano engañó a su esposa con otra mujer. Eso es lo que estaba pasando aquí. Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Yo quiero que lo leamos todos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Algunos no lo dicen y algunos lo dicen pasito. ¿Será que Dios los está confrontando? Pero es la palabra lo que dice. El nombre de Cristo es blasfemado. El nombre de Cristo es burlado. No por Cristo, sino por nosotros que decimos que somos cristianos y lo único que estamos haciendo es dejar en vergüenza al evangelio, es dejar en vergüenza a Cristo mismo. Número 2, el número de Romanos, el orgullo espiritual. Número 2, el número de Romanos, el orgullo espiritual. Primero, el orgullo espiritual consiente el pecado. Repita conmigo, el orgullo espiritual
consciente el pecado. Primera de Corintios, el pasaje que tenemos, capítulo 5 y versículo 2. Y dice, y vosotros estáis envanecidos, ahí quiere ser orgullosos. ¿No debíais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué pasaba con la iglesia de Corintio? Esa iglesia era una iglesia que se estaba expandiendo, que estaba creciendo, estaba enviando misioneros, estaba predicando la palabra de Dios, estaba evangelizando, estaba llevando el evangelio a muchas personas, y ellos se sentían orgullosos de lo que estaban haciendo. Decía, estamos haciendo la obra, pero estaban consintiendo un pecado. Y eso mismo puede pasar en la vida del creyente. ¿De qué saca que vengas a la iglesia? ¿De qué saca que no te pierdas a un servicio? ¿De qué sacas que seas el mejor cristiano en la iglesia? Pero en tu casa hay pecado y estás consintiendo el pecado. Tú sabes qué está pasando contigo, sabes qué está pasando con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y tú simplemente te limitas a venir a la iglesia y a cumplir. Pero eso le estaba pasando a la iglesia de Corinto. Mire este pensamiento: el preocuparse solamente por su relación con Dios y sus buenas obras no permite hacer lo que realmente agrada a Dios. O sea, ¿tú crees que estás agradando a Dios? Claro, porque tú te estás comportando bien. Sí, te felicito, está muy bien, tú no estás en pecado. Pero ¿qué pasa si estás consintiendo el pecado en tu casa? ¿Tú crees que eso le está agradando a Dios? ¿Tú crees, hermana, que tú sabes que tu marido se acuesta con otras mujeres? Tú lo sabes, Dios te lo ha mostrado, Dios te lo ha dicho, pero tú quieres mirar para otro lado porque no quieres que tu hogar se acabe. Y lo único que estás haciendo es consintiéndole el pecado a ese hombre. O tú, hermano, que sabes que tu esposa se está acostando con otro hombre, y sin embargo tú persistes, dices, yo voy a salvar mi hogar. Sí, pero es que salvar el hogar no es alcahuetear el pecado. ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es ¿qué? Es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Del primer rey de Israel que se llamó Saúl. El Señor le dijo a Saúl, rey de Israel, ve contra los amalecitas, porque cuando salimos de la tierra de Egipto ellos nos dejaron pasar, nos hicieron la guerra, y hoy voy a tomar venganza. Ve contra los amalecitas, destruye todo lo que tienen, acaba con mujeres, niños, hombres y todo el ganado, no dejes nada, le dijo el Señor. Y Saúl se fue con todos estos hombres de guerra y llegó a donde los amalecitas, los persiguió, los acabó, pero dejó al rey con vida y dejó lo mejor del ganado, las mejores ovejas, las más gorditas y las vacas más gordas, se las trajo. ¿El Señor le había dicho eso? Cuando entonces Dios se da cuenta, diga, porque Dios es omnipresente y se da cuenta de todo, Él le dijo a Samuel, Samuel, ve, porque me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque es un desobediente. Y Samuel se va delante de Saúl y le dice, Saúl, ¿hiciste lo que Dios te mandó a hacer? Dijo, sí, acabamos con los amalecitas. Y le dice, pero yo escucho unas vacas y escucho unas ovejas, ¿qué es eso? Dijo, sí, fue que trajimos unas para sacrificarlas a Dios, sacrificarlas a Jehová. Y entonces es cuando el Señor le dice, vuelva a poner el versículo, y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra hoy a nosotros? Nosotros no podemos pretender agradar a Dios con nuestros sacrificios humanos, con decir, Señor, hoy hubo paro y aquí estoy sacrificándome, de pronto me va a tocar irme a pie. Y el Señor me dice, eso no me complace, me complace es que me obedezcas,
que entienda lo que te estoy diciendo hoy, que necesito que tú salgas del pecado, que no consientas más el pecado en tu casa, porque yo no me complazco que vengas cada miércoles, cada sábado y cada domingo. Yo me complazco en que tú me obedezcas y obedezcas a mi palabra, que es la que te va a llevar a salvación eterna. Hebreos 3:13 dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra? Ve. Yo no sé si sea tu hijo, no sé si sea tu hija, tu esposo, tu esposa, tu mamá, no sé. Aquel que es creyente, que conoce de Dios, que está en un pecado y que tú sabes que está en un pecado. Ve y háblale en el amor de Dios. Dile: mira, tienes que volver al Señor. Eso que estás haciendo no está bien. Eso no le está agradando a Dios. Es un pecado que te va a llevar a condenación. Tú conoces la palabra, tú conoces a Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra. Exhórtate, exhórtese en unos a otros. Lo que está diciendo el Señor es: no te calles más. Abre tu boca. Abre tu boca, confronta al pecador. Porque ese pecador, si tú no le hablas, se va a perder. Se va a ir al infierno. Tercero, número Romanos, consecuencias del pecado. Número 1, recibir el juicio de parte de la iglesia. Número 1, recibir el juicio de parte de la iglesia. 1 Corintios 5:3, nuestro pasaje. Ciertamente está hablando Pablo: yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente ¿por qué están tan callados? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente ¿qué? Juzgado al que tal cosa ha hecho. Es que el problema es este: no, yo no juzgo porque la palabra dice que no juzgue para no ser juzgado. No saques la palabra de contexto. Aquí nos está enseñando que el pecado hay que ¿qué? Juzgarlo. El apóstol Pablo dice: yo ya he juzgado ese pecado, porque es un pecado que estaba oculto y que ya salió a la luz y es necesario. Sé que le va a doler a la persona, sí le va a doler. Sé que no es fácil confrontar a un familiar, sé que no es fácil confrontar a un esposo, a una esposa, a un hijo, decirle: estás en pecado, porque de pronto te da temor de que ese hijo se vaya, de que ese esposo se vaya, de que esa esposa se vaya. Pero entonces explícame por qué el Señor dijo: el que ama más a padre, a madre, a hijo, a hija más que a mí, están callados. No es digno de mí, dice el Señor. ¿A quién le estás dando más importancia? ¿A Dios o al hombre? La misma palabra nos enseña que cuando es comprobado el pecado de un hermano, tenemos la autoridad de juzgar a quien lo ha hecho. Recuerde que es comprobado, ¿no? Algún día llegó una pareja a consejería. Ellos estaban congregando aquí, pero su hijo se estaba congregando en otra iglesia. Y ellos tenían un hijo y el hijo era de la alabanza de esa iglesia. Era baterista de esa iglesia. Pero el hijo, lo que lo motivaba a ir a la iglesia era que a él le pagaban por tocar la batería. Pero sus papás sabían que ese muchacho entraba a su novia a su cuarto y fornicaba con ella. Y era un muchacho que le gustaba el alcohol, fumaba. Y sin embargo los domingos iba y subía a tocar a la alabanza. Y yo le decía a estos padres: ¿y qué han hecho ustedes? No, ya le hemos dicho, pero él no quiere hacer caso. Yo le dije: les va a pasar como Elí con sus hijos. Ahí, tibio, ahí le decía: no, eso está mal hecho, no se acuesten con las muchachas del templo que Dios se va a poner bravo. Yo le decía: a ustedes lo que tienen que ir es ustedes mismos ir a esa iglesia, hablar con el pastor y decirle: no deje subir a mi hijo porque mi hijo está en un pecado de fornicación y es un alcohólico y fuma y toma y todo lo hace y está tocando vasos santos. Esa es tu responsabilidad. No volvieron a la iglesia. Porque nos cuesta, hermano. Porque es mi hijo. Porque me duele el trato que tenga. Pero vuelvo y le digo: ¿a quién quieres agradar? ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Confronta el pecado, confronta al pecador.
Saca ese pecado a la luz. No permitas que siga contaminando. Juan 7:24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Mucho cuidado, hermano. No es que usted por la noche se soñó que un hermano está en pecado y ya usted se levantó a decir que es un pecador, un fornicario y un adúltero y empieza a condenarlo. No es que a usted le parece que como que ese anda como en malos pasos y empieza usted a crear un rumor. No, señor. De apariencia, no, señora. Tú tienes que estar, ¿qué? Seguro. Porque no puedes juzgar a la gente sin un justo juicio, es lo que la palabra está diciendo. 1 Corintios 5, 9, 13 dice el apóstol Pablo más adelante: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo hasta aquí el apóstol Pablo? No podemos salir del mundo. Tú no puedes vivir en una cápsula espiritual y decir yo no me junto con ese pecador. Él está hablando del mundo. Al contrario, nosotros que estamos llamando para impactar al mundo, para que aquel pecador se arrepienta y vuelva su mirada a Cristo, que Cristo lo pueda perdonar, que Cristo lo pueda llevar, porque recuerda que el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie da al Padre a menos que sea por mí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Llevar a la gente a Cristo, compartir y predicar. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Pero mire versículo 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose ¿qué? Les cuesta, ¿sí o no? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere ¿qué? Fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Dura palabra, hermano. Pero si es que tú ya le has dicho vuelve al camino de Dios, apártate de ese pecado, y Él no lo quiere hacer, ¿qué tienes que hacer? Sacúdete el polvo y dile: Señor, ya no me junto más con él. Es una persona testaruda, no entiende, está contaminada de pecado, ya le he dicho. Amén. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, ¿qué? Dios juzgará. Quitad pueda ese perverso de entre vosotros. Que es una persona perversa, una persona mala, que conoce la maldad, que sabe el daño que está haciendo y sin embargo lo sigue haciendo. También es un llamado temerario. No le tiene temor a Dios. Dice: aparte a ese perverso. Segundo, ser entregado a Satanás para salvación de su alma. 1 Corintios, el pasaje 5 del 4 al 5. Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? El tal se ha entregado ¿a quién? A Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Oiga, qué palabra tan fuerte, ¿no le parece? ¿Cuántos están dispuestos a entregar a alguien a Satanás? No es fácil. Ahora, yo digo, ¿por qué el apóstol Pablo no dijo el tal se ha entregado a Dios? ¿Usted se ha escuchado esa palabra? Entréguele ese hijo a Dios. ¿Sí? ¿Usted la ha dicho o la ha escuchado que se la han dicho? Entrégueselo a Dios. Pero aquí el apóstol no está diciendo entrégueselo a Dios, sino entrégueselo ¿a quién? ¿Por qué cree usted que el apóstol no está diciendo entrégueselo a Dios, sino entrégueselo a Satanás? ¿Por qué cree usted? Porque era de Dios, porque es un hermano en la fe, porque es alguien que un día abrió su corazón, recibió a Cristo, caminó con el Señor, predicó, evangelizó, estaba haciendo la obra. ¿Qué más quiere entregar a Dios si él conoce a Dios? Él sabe quién es Dios. Él es un temerario, está pisando la sangre de Cristo. Por eso no se puede entregar a Dios, porque él ya conoce a Dios. Por eso fue que dijo: entrégueselo ¿a quién? A Satanás. Pero ¿cuál era el propósito de entregárselo a Satanás? A fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor.
Si bien es cierto, Satanás no puede tocar a un hijo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Si bien es cierto, Satanás no puede tocar a un hijo de Dios, a no ser que el mismo Dios se lo permita, como en este caso, para la salvación del creyente. Usted sabe que nosotros estamos guardados por Dios. ¿Cuántos están guardados por Dios? Pero si Dios permite que seas tocado, ¿qué puedes hacer? ¿Qué le pasó a Job? ¿Estaba en pecado? Era un hombre que dice que era un hombre recto y justo delante de Dios, pero Dios permitió que Satanás lo tocara. ¿Y qué hizo Job? Confió plenamente en el Señor y dijo: si Dios dio, Dios quitó, bendito sea Jehová. Pero también tengo un ejemplo aquí y es del apóstol Pedro y quiero que lo leamos en Lucas 22:31. Lucas 22:31. Dijo también ¿quién? El Señor: Simón, Simón, he aquí quién. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahí dice: he aquí Dios os ha pedido. ¿Quién lo estaba pidiendo? ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesús? Prepárate porque va a venir la tentación a tu vida. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Pedro. A Job, ¿quién advirtió a Job? Nadie le dijo a Job. Pero Pedro estaba ¿qué? Advertido. Pedro, pilas porque va a venir algo tremendo a tu vida. El diablo os ha pedido para zarandearlos, pero yo he orado para que tu fe no falte, le dice el Señor. Pero ¿qué pasó? Miren más adelante, miren Mateo 26 del 69 al 74. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él ¿qué hizo? Negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Le llegó la tentación que el Señor le estaba diciendo. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, que dijo: no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó el gallo. ¿Cuál fue el pecado de Pedro? ¿Cuántas veces lo negó? El pecado de Pedro en ese momento fue negar a Cristo. ¿Cuántas veces has negado a Cristo? Cuando te emborrachas estás negando a Cristo. Cuando estás mirando pornografía estás negando a Cristo. Cuando te estás masturbando estás negando a Cristo. Cuando le estás siendo infiel a tu esposa estás negando a Cristo. A tu esposo estás negando a Cristo. Cuando tienes relaciones con tu novio y con tu novia estás negando a Cristo. Ese es un pecado, porque tú y yo conocemos al Señor y no podemos pisotear su sangre. Cada vez que la pisamos estamos negando al Señor. Tercero, el trato por parte de Satanás le hará volver la mirada al Señor. Mateo 26:75, hablando de Pedro. Entonces Pedro, ¿qué pasó? Se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro? Y salió fuera y lloró amargamente. ¿Por qué cree que Pedro lloró amargamente? Porque si tú miras antes, pasajes anteriores, Mateo capítulo 10 creo, él estaba con el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús dijo: el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pedro sabía lo que había hecho. Estaba negando a su maestro. Y él había escuchado que el maestro había dicho que aquel que lo negare, eso fue lo que causó más dolor en Pedro. Pero dice que salió y lloró amargamente. Ese lloró amargamente es un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué esa persona tiene que ser entregada a Satanás? Porque esa persona conoce al Padre,
Conoce quién es Dios. Y cuando el diablo lo coja para zarandearlo y lo tenga en esos momentos bien difíciles, él se tiene que acordar que hay un Padre de amor, de bondad y de misericordia. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Él se fue, acabó todo con prostitutas, acabó todo lo que tenía. Pero aún en su condición, cuando el diablo lo había zarandeado, le había quitado todo lo que tenía, él se acordó que tenía un padre. ¿Y qué hizo? Volvió a su padre. ¿Y qué hizo su padre? Lo recibió con los brazos abiertos, porque esa es la misericordia y la bondad de Dios, que cuando un hijo que está en pecado se arrepiente, el Señor lo recibe con sus brazos abiertos. Gloria a Dios. Entregar el pecador al adversario, este adversario, sin misericordia, tratará por todos los medios de arruinar y destruir su vida. Pero si hay un verdadero arrepentimiento, el Señor lo restaurará completamente. ¿Cuántos lo creen? Dale la gloria a Dios. Recuerda que Satanás vino ¿para qué? Para robar, para matar y destruir. Él tira la cascarita para ver si tú caes. Y si tú caes, mira, el diablo te va a prometer mucho, pero después que te tengan en sus manos, no tiene misericordia de ti. Te va a llevar hasta lo más bajo, hasta lo más vil, porque lo único que quiere es destruirte y llevarte tu alma para el infierno. Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. No le creas al diablo, créele a Dios. Pídele a Dios que te guarde en medio de la tentación. Pídele a Dios que te guarde en medio de la prueba. Porque si tú cedes a la tentación, eres una presa del diablo. Y el diablo es sin misericordia. Cuarto, consecuencias por el encubrimiento. Consecuencias por el encubrimiento. 1 Corintios 5, versículos 6 y 7. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La iglesia de Corinto estaba cerrando los ojos al pecado. Estaba siendo indiferente, conociendo que en medio de ellos había un pecador, que en medio de ellos había pecado. Pero ellos cerraron sus ojos, no quisieron, no querían ver, no quisieron confrontar al pecado, al pecador. Pero lo que la palabra está diciendo aquí es que si tú permites que un poquito de pecado entre a tu vida, acabará con toda tu vida. Si tú crees que estás muy bien delante de Dios, pero estás permitiendo pecado en tu casa, la levadura está contaminando tu casa. Y cuando te des cuenta, toda tu casa estará llena de levadura y estará contaminada. Porque mira, yo te digo, el diablo no solo vino por ti, también por tu esposa, vino por tu esposo, y ¿sabes qué es lo mejor? Vino por tus hijos, porque quieres llevarlo a la prostitución, al lesbianismo, al homosexualismo, a la drogadicción. Esta es la levadura que entra a una casa y la contamina toda. Y es lo que está diciendo el apóstol. Estaba diciendo a la iglesia de Corinto: cuidado, porque ustedes no han hecho nada con esa levadura de pecado, y esa levadura contaminará toda la casa. Ahora, usted puede decir, él está hablando a la iglesia. ¿Cuántos son iglesia acá? Es que la iglesia no es esto, hermano. Esto es el templo y nosotros somos una congregación, pero la iglesia somos tú y yo, cada uno de nosotros. De aquí se ha tenido que ir gente que está en pecado, queriendo pretender servirle a Dios, tocando vasos santos, y Dios ha descubierto su pecado. Ellos creían que ese pecado se iba a quedar oculto, y Dios nunca deja oculto un pecado. Siempre lo ha sacado a la luz. Y muchos han aceptado la disciplina, se han sentado y han sido restaurados por Dios, porque es lo que Dios hace. Él dice que Él es nuestro buen pastor y que nosotros somos ovejas de su prado, que cuando nos portamos mal nos trae, nos parte la pata, nos la venda y nos restaura si verdaderamente aceptamos la disciplina de Dios. Pero aquel que no acepta la disciplina se va. Hay otros que ha tocado sacar, porque como dice
el apóstol, es mejor que se vaya, entregárselo a Satanás y que un día se arrepienta y vuelva su mirada al Señor. Tú tienes que hacer lo mismo. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil confrontar a un hijo, a una hija, a un esposo, a una esposa. Pero si quieres salvarle su alma, es mejor que se lo entregues a Satanás. Ahora, ¿por qué las personas dicen entrégale ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa a Dios? Cuando esa palabra uno también le dice, yo también le he dicho, entrégale ese hijo a Dios, es cuando ese hijo no ha querido conocer de Dios, cuando ese esposo no ha querido conocer de Dios. Porque tú tienes que entregárselo a Dios para que Dios lo toque, lo transforme y lo traiga. Porque la palabra de Dios, dije en Juan 6:44, si no estoy mal, el Señor Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando tú le dices entrégale ese hijo, ese esposo, esa esposa que no ha querido venir a la iglesia, que tú le has compartido, que no quiere nada de Dios, ya no le digas más, ahora entrégaselo a Dios. Pero si es un creyente que viene a la iglesia, que conoce la palabra, que ha caminado con Dios, que conoce a Dios, es diferente. Hay que entregarlo para que sea Satanás quien lo zarandee y él entienda y voltee su mirada a Cristo, para que el Señor lo pueda nuevamente tomar y traer a su redil. Encubrir un pecado trae terribles consecuencias. Quien hace esto se hace culpable de igual manera de ese pecado. ¿Entiendes eso, hermano? Si tú encubres un pecado, es como si tú mismo lo estuvieras haciendo. Es que Dios te lo ha mostrado. Es que no fue una casualidad que ese celular sonara. Es que no fue una casualidad que en el Facebook apareciera. Es que no fue una casualidad que alguien viene y te contara. Es que no fue una casualidad que tú lo viste. Es que Dios te lo está mostrando. Dios te lo está mostrando, pero te lo está mostrando es para que hagas algo. Y no para que voltees tu mirada como hacía la iglesia de Corinto, sino para que tú confrontes al pecador y no permitas que esa levadura contamine tu vida. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú sabes que es bueno y que es malo. Tienes que hacer lo bueno. Pero el que se acerca a Cristo de corazón recibirá libertad. Termino con este pasaje, Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiero que lees la gloria a Dios. Yo quiero que te pongas en pie, por favor. La palabra ha sido predicada. Dios ha traído un mensaje. Sé que no es un mensaje suave, es un mensaje duro. Pero igual necesitamos ser confrontados con la palabra. Dios te trajo aquí hoy, hermano, y te habló. Tú de pronto le has dicho: Señor, háblame. Y tú crees que el que está hablando es Jorge, pero es Dios a través de mi vida que te está hablando. Cierra tus ojos allí donde estás. Y tú tienes que entender que Dios tiene grandes cosas para ti. Que Dios pagó un alto precio por ti. Que Dios quiere bendecir tu vida, tu casa, tu familia. Pero de pronto tú eres aquel hombre del que habla la palabra. De pronto tú eres el que está en pecado. De pronto tú eres el que estás contaminando tu casa. De pronto tú eres el que está contaminando a tu familia, a tu esposa y a tus hijos. De pronto tú crees que nadie se ha dado cuenta, pero ese pecado de adulterio está contaminando tu casa y estás llevando levadura a tu casa. De pronto tú eres ese que está llevando levadura a tu casa. No sé qué estás haciendo en oscuridad, no sé qué estás haciendo en las tinieblas. Tú crees que nadie te ha visto, pero Dios te ha visto. Y Dios te ha traído aquí. Y tú que me ves allí en la televisión, en la internet, Dios te ha visto también. Y Dios te está diciendo: es necesario que te arrepientas. Es necesario que reconozcas que no estás bien delante de Dios. Que Cristo está a la puerta y en cualquier momento vendrá. Y que si tú no te pones a cuentas con Dios, te vas a quedar. De pronto tú estás haciendo alcahuete en tu casa. De pronto tú conoces. Tu esposa conoce de Dios, vienen los dos a la iglesia, tus hijos vienen a la iglesia, pero tus hijos están en pecado y tú no has hecho nada, no has sido capaz de confrontarlos. Pero el Señor te está diciendo que Él hoy te da la autoridad y te da la fortaleza y te respaldará,
para que tú confrontes a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, a esa hija, a ese familiar, a ese compañero, a ese amigo. No sé, Dios está poniendo a alguien en este momento en tu corazón para que lo confrontes, y Él te va a respaldar, porque Él te trajo aquí para que su palabra sea viva y eficaz en tu vida. Así que hoy lo que tienes es que reconocer. Si tú le has compartido a aquel hermano, a aquella amiga, a aquel amigo, a aquel hijo, a aquel esposo, hoy tienes que entregárselo a Dios. Él sí tienes que entregárselo a Dios, pero tienes que entender que Dios lo tratará y lo pasará por el molino, pero muy seguramente Él vendrá a los pies del Señor. Si Dios te ha hablado hoy, si esta palabra ha sido para ti, yo quiero que vengas aquí al frente, primero reconociendo que te has equivocado y que necesitas ponerte a cuentas con Dios, porque quizás esa sea la última oportunidad que Dios te da. Quizás ese es el último momento en el cual te está llamando y te está diciendo: ven aquí, porque hoy yo te voy a respaldar, hoy yo te voy a ayudar, hoy yo te voy a dar la fortaleza para que lleves esta palabra a tu casa, para que tu casa no siga contaminada por el pecado. Si tú hoy viniste por primera vez y Cristo no está en tu corazón, yo te invito a que pases aquí al frente y recibas a Cristo. No te vayas a ir hoy sin Cristo, porque es la oportunidad que tienes para que la luz de Cristo ilumine tu vida y que puedas llevar palabra de salvación a tu casa. Porque la palabra del Señor dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Tú serás esa luz de comienzo para que otros de tu casa lleguen al Señor. Dios ha hablado hoy claro, hermano. Yo sé que allí se quedaron, yo sé que les da vergüenza, yo sé que creen que es palabra de hombre, pero hoy Dios es testigo de lo que ha traído a esta casa. Hoy yo cumplo y te doy gracias, Señor, por la palabra que pusiste en mi vida, porque sé que no ha sido una palabra fácil, es una palabra dura, pero tú la pusiste para que la compartieran mis hermanos. Aquí está mi responsabilidad. Yo hasta aquí llego, Señor. Ahora ellos se hacen responsables de esta palabra. Si aún quieres pasar, hay tiempo, hermano, voy a orar. Y si no, tendrás que darle cuenta a Dios. Precioso Dios y maravilloso Rey, yo te doy gracias por aquellos que han escuchado, que han abierto su corazón, por aquellos que han entendido que tú has traído una palabra, y esta palabra no la trajiste para condenarlos, sino trajiste una palabra para hacerlos libres. Eso es lo que has hecho en cada uno de ellos. Yo te doy gracias por estos hermanos que están aquí. Yo te pido, hermano, que estás aquí, que le digas a Dios, no al hombre, que le digas a Dios que reconoces que has fallado, que reconoces que has permitido pecado en tu vida, que tú eres la levadura que está contaminando tu casa, que tú conoces el pecado que hay en tu casa y no has hecho nada, pero que hoy vienes delante del Señor. Dile: yo vengo delante de ti, Padre, porque sé que tú has dado una palabra, y esa palabra edificará, cambiará y transformará mi vida. Yo creo a tu palabra, creo a tu Espíritu Santo, porque si tu Espíritu Santo ha hablado, tu Espíritu Santo obrará en mi vida. Así que me arrepiento. Dile: Señor, me arrepiento y te pido perdón, porque tu palabra me dice que si confieso mis pecados, tú, Señor Jesús, eres fiel y justo para perdonar mis pecados y librarme de toda maldad. Hoy reconozco que he sido pecador y me arrepiento. Te pido, Señor, que como hiciste con Pedro, me restaures, Señor, y me digas como le dijiste a Pedro 3 veces que me amas. Y yo sé que me amas, porque sé, Señor Jesús, que tú viniste y entregaste tu vida por el amor que me tienes. Yo te doy gracias por la oportunidad de poderme reconciliar hoy contigo, y te pido, Señor, que me ayudes, que me des la fortaleza, que me des la fortaleza para salir del pecado, para confrontar el pecado, que me des la fortaleza para ser el sacerdote que tú me has llamado que sea en mi casa. Yo te pido que me respaldes, Señor, y que cuando venga la prueba, la tentación, la dificultad, que tú estés allí, Señor, para sostenerme de tu mano y levantarme. No me dejes solo, Señor, porque ya me he dado cuenta que solo nada he podido hacer, pero estando contigo todo lo podré, porque todo lo puedo en Cristo, que es el que me da la fuerza. Hermano, como el Señor le dijo a Josué, el Señor te dice hoy a ti: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni te desanimes, porque yo estaré contigo en donde quiera que vayas. No vas a estar solo, Dios estará contigo. Créele al Señor y confía en el Señor. Si alguno de los que está aquí vino por primera vez, recibió a Cristo en el corazón, no se vaya a ir, que hay un hermano detrás suyo que le compartirá la palabra y orará por usted.
Le damos gracias a Dios por esta palabra. Los bendigo, hermanos. Que el Señor los lleve con bien a su casa, que los guarde, que los bendiga, que les provea el transporte para llegar en paz a sus hogares. En el nombre de Jesús. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.